Si es penal, esta tajada es tremenda de Napa y después el gol que se come Chávez. Yo creo que lo están sufriendo todavía ahí los compañeros bolivianos. A ver. ¿Están listos? Vamos a ver. ¿Están listos? Lo dije sin la S, litos. Le dije. Vamos a ver el resumen, ¿les parece? Che, se me ve re oscuro, no me dijeron nada que se me ve re oscuro. Díganme que le subo un poco acá el... Claro, mi hermano ni se veía seguramente de atrás. Mira, le subo un poco acá y estoy acá, mirá. Estoy más prendido. Estamos listos. Ahí está Economista. Saluden a YouTube, porque van a salir en YouTube. Saluden todos a YouTube, pónganlo a YouTube. Bueno, vamos a analizar lo que dejó Bolivia-Ecuador. Un partido con pocas luces. Ecuador sigue todavía dejando que desear. Y bueno, y Bolivia en un momento casi que lo gana, casi que lo pasa a ganar con una jugada que tuvo Chávez. Pero para mí es un resultado justo más allá de todo. El Ecuador 1 y Bolivia 0, que deja las cosas bastante jodidas y bastante picantes para el grupo, para este grupo. Así que vamos a darle play. Le voy a dar play. Así lo vemos juntos. Saluda a YouTube, mira, está saludando a todos. Camillow, Economista, Ángelo, Lordemix, Puma. Estamos todos ahí. Bueno, jugadas de peligro del primer tiempo hubo muy pocas, la verdad. Hubo muy pocas, salvo así desatenciones defensivas de Ecuador, que lo que hablábamos acá, Economista lo dijo incluso. Los centrales son muy inseguros a la hora de salir jugando y no te da tanta seguridad los centrales. El que sí te da la seguridad es Napa. Al igual que le pasa a Bolivia con Póveda, un arquerazo. Un arquerazo, este chico es un animal lo que ataja. Y si no se fue en ventaja de Ecuador en el primer tiempo, es gracias al arquero que tiene. Porque Minda también tuvo 3-4 chances de gol que desperdició. Una pateándola así a cualquier lado. Acá otra, miren. Engancha al medio y nuevamente arriba. Desperdició mucho Minda. Mira, CR7 también lo saluda. ¿Cómo anda CR7? ¿Todo bien? Aldair dice vamos. Bueno, Bolivia tuvo esta también con Villarruel, que definió bien. Le tendría que haber pegado más fuerte, sí. Pero bueno, Napa segurísimo abajo a los 3 palos. Y es increíble. Son muy buenos los dos arqueros. Acá Rocha se tira un piscinazo. A ver, toque hay entre rodilla y rodilla, pero yo no sé si es para penal. Si hay VAR seguramente se hubiera revisado la jugada, pero me parece que no era para penal. De todas maneras Rocha se tiraba un piletazo ahí, lindo, y se ganaba la amarilla. Y bueno, esta jugada fue la más peligrosa para mí del primer tiempo, de la mano de Cuero, que tuvo una sola en todo el partido. Y bueno, la tiró al arco y Póveda respondió muy pero muy bien. Y la última del primer tiempo la tuvo acá Rivera. Y bueno, le quedó ahí, pateó al medio del arco. Napa respondió muy bien y muy seguro. Esta es la última, perdón, del partido. Del primer tiempo, mejor dicho. Pero siempre le faltó el golpe final, siempre le faltó el pase final, siempre le faltó llegar de la buena manera al final a Ecuador. El segundo tiempo estuvo más sólido, pero bueno, la definición faltó, siguió faltando la definición. De hecho, miren, acá ni siquiera le pega al arco. Delgado, que hoy jugó de titular, que es un buen jugador, ojo, hay que tener en cuenta a Delgado. Entraron muy bien Delgado, Castillo. También otro de los que jugaron bien fue el doble 5, que a mí me gusta mucho. Acá otra de las jugadas que, bueno, pedían penal. Para mí no lo hay. Si es penal, esta tajada es tremenda de Napa. Y después el gol que se come Chávez. Yo creo que lo están sufriendo todavía ahí los compañeros bolivianos. Bolivia jugó como nunca y perdió como siempre. Puma, pará. Los arqueros fueron las figuras en el primer tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Chile Dulce, a Bolivia le falta definición eso y capaz ganaba. Sí, sí. De hecho, esa jugada de Chávez la vieron. Si Chávez metía esa pelota... Bueno, acá viene el gol, Centro. Cabecea en el primer palo Rocha, porque no cabecea Mina. Mina salió corriendo festejándolo como si fuera de él. No fue de él. Pero bueno, Rocha... Nada, saltó a cabecear detrás de Mina y le pegó la pelota en la cabeza y entró. Es mala suerte. Nada que hacer para Póveda, que si le venía cerca la sacaba, seguro, porque es un arquerazo. Pero bueno, fíjense que de las atajadas de Napa pasamos a la victoria de Ecuador. Así como le pasó a Póveda el otro día contra Venezuela, que gracias a sus atajadas terminó logrando llevarse el partido. Bueno, en este caso le tocó a Ecuador ganar gracias a las atajadas de
del arquero Napa, que es un animal, es una bestia también. Los dos arqueros son muy buenos. Y ahora, por supuesto, en un ratito nada más vamos a estar viendo el partido entre Chile y Uruguay en la pantalla de Twitch, así que los invito a que se vengan. Ya pueden ir despidiéndose de YouTube acá, sudamericanos en el chat. Pueden decirle chau YouTube, nos vemos. Vénganse, pídanle a la gente que se venga. Porque terminamos acá el directo, edito, renderizo, subo el video y por ahí arranquemos el partido arrancado. Así que estén atentos porque en la pantalla ahí de Twitch vamos a estar cuando... Mira, ahí saluda el economista. Cuando arranque el partido quizás todavía no estemos, pero bueno, cuando lleguemos a estar, vamos a iniciar el directo, así que los invito a que estén ahí atentos. Si no, de última, cuando vayan 15 minutos se suman, no pasa nada. Pero bueno, nada, terminamos por acá. Lindo triunfo de Ecuador que dejó la fase de grupo del grupo B con Ecuador en primera posición con 4 unidades sobre 6 posibles, después del empate con Chile. Bolivia quedó segundo con 3 puntos. Chile quedó tercero con 1 punto. Uruguay está cuarto con 0 unidades. Venezuela, que quedó libre de esta fecha, está con 1 unidad, está con 0 unidades, y un partido jugado en la última posición. Y el partido de Uruguay-Chile para mí va a definir mucho. Así que veremos qué pasa. Gracias a todos por apoyar, por estar ahí. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video y en el siguiente directo que va a ser un ratito nada más.